Entre nuestros mayores, se cuenta que cuando los hombres llegaron a vivir a los alrededores de los bosques, les gustaba observarnos. Aquellas ardillas primitivas, mis antepasados, nunca habían visto a esos seres enormes, parados sobre sus patas traseras, que venían a cortar árboles, pero nos miraban con tal curiosidad que empezamos a hacer migas. Dicen que hubo un pacto. Solo cortarían los árboles que necesitaran para hacer fuego o construir sus viviendas. Permitirían que crecieran nuevos para conservar el bosque y seríamos amigos. Esto sucedió hace miles de años. Desde hace algún tiempo, el pacto se rompió. Ellos, los hombres, ya no nos miran más con aprecio. Lo que antes fueron nuestros hogares, ahora son solo de ellos. Ahora somos intrusas, una plaga que quieren exterminar. Parece que nos hemos convertido en un peligro para su estilo de vida. Yo nací en un parque de la Ciudad de México y he visto que llegan hombres uniformados, armados de líquidos venenosos, redes y trampas. Eso me hace pensar, si ahora somos un estorbo, ¿cuál es nuestro hogar? ¿A dónde hemos de vivir? ¿Por qué algunos nos alimentan y otros nos exterminan? No hay duda, los hombres son difíciles de comprender. Me llama la atención el caso de las ardillas. Pueden ser las más queridas, las más divertidas, y de pronto las calificamos como fauna nociva. Igual que les ocurre a las palomas aquí, en la catedral. Me gustaría saber cómo nos calificarían ellas a nosotros. Pero el caso de los insectos no tiene parangón. Prácticamente ninguno se escapa de ser víctima del exterminio. La actividad humana atrae o propicia el crecimiento de animales que de otro modo formarían parte de un ecosistema regulado. Sin embargo, la ciudad es una abstracción completamente humana. No tiene esas relaciones que llevan muchísimos años, cientos de miles, incluso millones de años, de esas especies en un cierto entorno. Aquí las sacamos completamente de contexto y claro, dejan de tener, por ejemplo, depredadores naturales, entonces algunas de las poblaciones pueden subir abruptamente. Tenemos explosión demográfica de cucarachas, de ratas, de tantas plagas. Pero, ¿cómo definimos una plaga? Normalmente alguna población animal o vegetal también que prolifera sin ningún tipo de límites, que no tienen depredadores naturales o no suficientes y entonces su reproducción es exponencial. Claro, nosotros somos además posiblemente la especie más extendida de animales, la que más ha conquistado distintos medios y la que más destruye su medio, sin duda. La literatura de ficción genera historias fascinantes y aterradoras. Millones de hormigas sobre la tierra, abejas, ratas y aves buscan acabar con el ser humano. La realidad es al contrario. Los humanos no hallamos cómo acabar con ellas. Con este fin, se han creado empresas que las combaten. Plaga para nosotros es uno o más organismos que afecta la salud o la economía del ser humano. Entonces puede ser un organismo, sin embargo es potencialmente dañino. La presencia de la llamada fauna nociva obedece a un principio básico. Buscan alimentos y acudirán a donde puedan hallarlos, generalmente en los desechos humanos. Las barreras físicas y biológicas, es decir, la higiene, son el mejor método para mantenerlas lejos. No así los riesgosos agentes químicos. Si ocupamos un gas, puede ser un fósforo de aluminio, un fósforo de magnesio, es letal. Inclusive tenemos que encapsular el espacio y no puede haber ninguna persona dentro de ese espacio ni mascotas. Cualquier organismo que quede dentro del inmueble será derribado.
hablamos de una operación de mucha cautela, de mucho riesgo. Las recomendaciones de igual manera son extremas. La reproducción y manejo de animales para el consumo humano puede hacer que estos se vuelvan indeseables en un momento determinado. Por ejemplo, durante el más reciente brote de ébola en África, expertos médicos manifestaron que las personas que se contagian inicialmente en cada brote contraen el virus al comer o manipular animales infectados. Creen que el virus puede provenir de ciertos murciélagos, considerados en algunos países africanos como un manjar. El SARS, la peste, la tifus, la gripe aviar son enfermedades todas provocadas sí por un animal, pero en forma ulterior y definitiva por los seres humanos. Nuestra incapacidad de controlar nuestros desechos. Solo en la Ciudad de México 41 millones de toneladas de basura al año. Nuestra intervención nociva en el medio ambiente. Nuestra dañina relación con otras especies. Sí, no hay duda, somos una plaga. Muchas veces el trato a los animales implica dilemas. La bioética puede ayudarnos a dilucidar cuál es la mejor conducta a seguir, a veces la menos dañina. Sobre ello hablaremos con el doctor Francisco Pellicer Graham. Doctor Francisco Pellicer Graham, ¿de qué nos puede servir la bioética, esta reflexión para tener un vínculo más equitativo, si podemos llamarlo así, con los animales? Pues son las reglas, es el conjunto de reglas y normas y conductas que tenemos o que tendríamos que tener con los animales, digamos. Esto se ha planteado recientemente de manera estructurada, tiene 40, 45 años, pero sus inicios están con la humanidad misma. En el Deuteronomio, con los judíos, hay leyes escritas del cuidado de los animales, sobre todo de los animales agrícolas, los que te ayudaban a arar la tierra. La bioética nos ayuda, o nos está ayudando, la estamos construyendo para justamente otorgarle al otro, este otro además, en este caso empiezan a ser los animales, una serie de categorías con las cuales se les puede evitar sufrimiento, dolor, favorecer su bienestar. Y eso pues, está muy claro, porque todo aquel que tenga un perro o un gato... Cuando los animales tienen una utilidad o un beneficio para los seres humanos, entonces se les da un valor. De otra manera, pues pueden ser desechados, pueden ser totalmente ignorados. Yo le preguntaría a la sociedad qué queremos. Porque a la sociedad, por ejemplo, hay que alimentarla. Y se matan, se sacrifican todos los días millones de pollos y de cerdos. Desde luego está el caso del uso de animales en los experimentos, del cual usted me podría comentar cuál es su postura. No, bueno, yo vivo de eso. Mi postura es utilizarlos, sin duda. Hay reglas. Por ejemplo, con el tiempo se utilizaban perros. En la actualidad todavía se utilizan gatos, de alguna manera. Y con el tiempo hemos acordado, por ejemplo, no utilizar especies que están relacionadas con el hombre. Pues, hoy en día ya no se utilizan perros, por ejemplo. No se utilizan especies que tienen una cercanía evolutiva con el hombre, o cada vez menos. O sea, chimpancés, gorilas, delfines. Y no las utilizamos porque hay manera de extraer conocimiento de especies que no están en peligro de extinción porque nosotros mismos las, inclusive genéticamente las seleccionamos. Las ratas de laboratorio, estas ratas blancas, que hay varias especies de ellas que tienen características muy específicas. Bueno, de hecho, esas ratas ni siquiera existían en la naturaleza, las hemos pero a lo mejor la discusión no es tanto que esté en peligro de extinción o no, digamos en términos éticos, ¿no? En términos éticos es la utilización del animal por sí mismo. Éticamente tenemos restricciones de número. No podemos hacer experimentos con una cantidad muy grande. Entonces se busca lo que en investigación se llaman Ns mínimas. ¿Qué quiere decir eso? El número de individuos que se utilizan para obtener un resultado estadísticamente significativo, pero el mínimo, no el más grande. Hay otra, que es una de las más importantes,
que es que el dolor o el daño que les puedas infligir no sea inescapable. ¿Qué quiere decir esto? Que el animal, con la manipulación que tú le hagas, pueda seguir teniendo sus conductas naturales intactas. ¿Cuáles son estas? La reproducción, por ejemplo, la deambulación, la alimentación. En realidad lo que se trata de plantear ahorita con la nueva ética y con la nueva bioética es que nosotros tengamos conciencia previa, tengamos la posibilidad de poder decir qué daño podemos hacer con la acción que estamos tratando de hacer. Pues muchas gracias por platicar de esto con nosotros, doctor. De nada, al contrario. Cuando estamos frente a un dilema ético, los clásicos nos pueden ayudar. Al regresar, una frase memorable. Además, entonces es como abrir un poco la mente a que hay más opciones, ¿no? Que luego dicen, eres vegetariano, ay, pues ¿qué comes? Contrario a lo que se piensa, los ratones son animales muy limpios y su proliferación se debe a la gran cantidad de basura que generamos en las ciudades.